¿Cómo están? Les saludo cariñosamente en esta nueva semana, cuando nos reunimos en nuestras iglesias hogareñas con el propósito central de tener comunión los unos con los otros. Estamos aquí porque estamos respondiendo precisamente a una convocación que nos hace el Espíritu del Señor para estar juntos y compartir una palabra de Dios, para adorar su nombre, orando juntos, engrandeciéndole, porque Él ha sido bueno, para bendecirle y también para ayudarnos unos a otros, para compartir lo que ha ocurrido durante estos días con nuestras vidas y motivarnos a la oración, a la fe y a las buenas obras. Esta semana vamos a meditar en lo que ha sido nuestro texto principal, el texto lema de esta semana, y que se encuentra allí en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Y quiero invitarle a compartir esta palabra del Señor para poder comenzar ya a reflexionar en ella. Dice el texto de esta manera: de modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. Me enfoco en la expresión nueva criatura es. La expresión nueva criatura es tiene origen precisamente en lo que es aquel momento cuando fuimos nosotros tocados por el Espíritu Santo, fuimos llamados, movidos a la fe, luego de haber escuchado el Evangelio de Jesucristo, y le reconocimos a Él, creyendo que Él es nuestro Dios, nuestro Señor, el Salvador de nuestras vidas. En ese instante ocurre un acto milagroso en la tierra y en los cielos. Es el momento en que nosotros somos llamados hijos de Dios. Se produce allí el nuevo nacimiento, como lo describe la Escritura. La regeneración, como le llaman los teólogos, también es un acto de resurrección espiritual o nueva creación, como lo enuncia en 2 Corintios capítulo 5. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La clave aquí es si está en Cristo. Estar, permanecer, mantenerse unido, en comunión. ¿Con quién? Con Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, bien, entonces es merecedor de este título o este reconocimiento de ser llamado un hombre o una mujer nueva, creado conforme a la voluntad de Dios. Seguimos meditando entonces en esta palabra. ¿En dónde encontramos nosotros el concepto de nuevo nacimiento? Y para ello nos vamos nosotros a ese encuentro que tiene Jesús con Nicodemo, un hombre de gran talante, un erudito, un conocedor de las Escrituras, un hombre que había practicado la fe de sus padres durante todos los días de su vida, un hombre que en la grandeza de su posición religiosa, sin embargo, vio que Jesús tenía algo que él no tenía. Y le pregunta. Y se acerca a él y le dice: sabemos que tú has venido de Dios, porque tú haces cosas que, si Dios no está en ti, ningún hombre las podría hacer. Y es allí donde Jesús, en este diálogo con Nicodemo, le responde y le dice, finalmente: de cierto os digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Y aquí está haciendo referencia
a un evento que es el que estamos nosotros ahora compartiendo, el nuevo nacimiento o el momento de la resurrección espiritual, la nueva vida o la nueva creación, como lo encontramos en la Escritura, o también la regeneración, como le llaman, ¿no es cierto?, los sabios. Pues bien, Nicodemo no logra comprender el concepto, no logra comprender la idea, no logra entender lo que Jesús estaba diciendo. Y él le repite, ¿pero cómo? Yo que soy un hombre viejo, ¿voy a entrar nuevamente al vientre de mi madre para nacer de nuevo? Y es aquí donde el Señor comienza a revelar esta enseñanza. Y lo cierto es que estaban hablando desde ángulos distintos. Nicodemo hablaba desde la perspectiva humana. Jesús hablaba desde la perspectiva espiritual, divina. La palabra del Señor nos dice que el hombre y la mujer en su estado natural está muerto espiritualmente. Sin embargo, ese hombre o esa mujer viene a vida, ¿cuándo? Cuando se encuentra con Jesucristo y le reconoce como su Señor, como su Salvador, como su Dios. Pues bien, en ese momento, cuando cree, reconoce y le obedece, entonces es el acto del nuevo nacimiento. Por eso que Nicodemo le responde, le dice, pero no entiendo, Jesús, ¿tendré que volver al vientre de mi madre? No, no se refería a eso. El Señor le estaba diciendo, pasas de muerte espiritual ahora a vida espiritual. Por eso que se le conoce también como la resurrección espiritual. Resurrección es que aquel que está muerto espiritualmente, aquel que no puede ver a Dios porque no tiene vida en el espíritu, viene a vida. Se levanta ahora como un hombre con vida espiritual, totalmente capacitado para poder ver, sentir, experimentar lo que es la actividad de Dios en su vida. Nicodemo no logró entender. ¿Por qué no lo entendió? Y él lo asoció con lo que él conocía. Pues bien, el conocimiento humano se basa en experiencias. El conocimiento del ser humano se basa en lo que ha conocido desde niño, lo que ha sido enseñado en el colegio, en su hogar, en otros lugares, y todos esos conocimientos, todas esas enseñanzas finalmente son lo que el hombre o la mujer llega a creer. Pero cuando nos encontramos con Cristo, damos un salto gigantesco porque ya no estamos hablando de nuestra experiencia. Tenemos que hablar de lo que es una realidad, pero ahora espiritual. La palabra del Señor, como dijimos, nos declara que estamos muertos para con Dios. Pero esta muerte es una muerte espiritual. De tal manera que si nosotros morimos, nuestra alma se va al infierno. ¿Por qué? Porque no hemos venido a vida. Por causa que no hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Dios y Señor. Pero la cosa es distinta cuando sí le reconocemos. Entonces, ahí es lo que habla la palabra del Señor del nuevo nacimiento. Bien, volvamos a nuestro texto lema entonces esta semana. De modo que, si alguno está en Cristo, pregúntate, ¿tú estás en Cristo? ¿Permaneces unido a Cristo? ¿Permaneces unido así como el pámpano está unido a la planta de la vid? Y por esta unidad que tiene, por esta permanencia, puede generar frutos. Bueno, si alguno está en Cristo, entonces la palabra del Señor dice, aleluya, nueva criatura es. Ha pasado de muerte espiritual a vida espiritual. Las cosas viejas pasaron. Y he aquí, todas son hechas nuevas.
En esto vamos a meditar en los siguientes minutos en nuestra reunión y vamos a conversar, vamos a buscar en la Escritura también el sentido, el significado de lo que estamos nosotros meditando. Y vamos a responder también un poquito más allá sobre estas preguntas. Pero termino diciendo que en la regeneración, esto es, en el nuevo nacimiento o la nueva creación, como ya lo hemos venido diciendo, interviene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sin embargo, el regenerador, el que provoca esta nueva vida o esta resurrección, es el Espíritu Santo. En consecuencia, nadie puede decir que ha venido a vida nueva, a vida eterna en Cristo Jesús, si no ha recibido el Espíritu Santo, si no ha sido sellado con el Espíritu Santo de Jesucristo. Y esto se logra por medio de la fe, creer en Jesucristo, no solamente de una manera religiosa, sino reconocerlo como el Dios, como el Señor del universo y como el Salvador personal. Que Dios les bendiga.